Nos quedamos en el tema de funciones. Entonces, el día de hoy vamos a conocer otros tipos de funciones. Nos quedamos en el tema de funciones trascendentes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay una dependencia de un conjunto con respecto a otro conjunto. El conjunto de la variable independiente X, que es el conjunto independiente, y el conjunto dependiente sería la variable Y. La relación que existe entre los dos ahora va a involucrar a las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Estas son las que conocemos con las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a continuar donde nos quedamos y vamos a ver otro tipo de funciones trigonométricas, al seno, al coseno y a la tangente. La tangente, pues, es una función especial, no es nada fácil, es complicada. Sin embargo, se ocupa bastante. Entonces, vamos con el ejemplo número 1. Dice ahí funciones trascendentes. Y es igual al seno de X más 2X. Entonces, estas funciones se llaman así porque incluyen al seno, al coseno. También ahí tenemos a un término lineal que es 2X. Pero la función principal de este ejemplo es el seno. Si lo graficamos, esta función trascendental, vamos a ver que es una especie de recta que se comporta como una línea recta. ¿Por qué? Pues porque ahí tengo el 2X, que es el que le está dando el parámetro, que esa curva senoidal, que va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, se traslape con 2X. Entonces, ustedes ahí tienen en sus pantallas la gráfica del seno de X más 2X. Vamos a calcularle su dominio. El dominio de esta función, ¿cuál sería? Menos infinito como infinito. De menos infinito más infinito. Sí, ¿verdad? Entonces, no hay mucho pierde. Como es como una línea recta, entonces indefinidamente se va a ir, bueno, si yo voy de izquierda a derecha, va en forma ascendente. Y mi dominio sería el famosísimo de menos infinito hasta el infinito. Y el contradominio sería pues el mismo, desde menos infinito hasta el infinito. ¿Por qué es así? ¿Por qué es desde menos infinito? ¿O por qué no tiene un valor? Bueno, depende a quién analice. Si yo analizo al dominio, entonces les comento o les dije que yo tengo que hacer como una línea vertical. Esa línea vertical es la que me va a decir si existe la función cuando X tiene cierto valor.
Vámonos a un valor muy negativo. Vamos a pensar que ese valor muy negativo es menos 15. Aquí ya nos alcanzó la gráfica. Sin embargo, esa curva verde sí existe. Por ahí abajo, por ahí del menos 30 en Y. Cuando X vale menos 15, sí voy a encontrar a Y por ahí por un valor de menos 30 o menos 28. Cuando X vale menos 10, voy a encontrar a la función por ahí de Y es igual a menos 18. Cuando X valga 10, voy a encontrar la función por ahí de 18. Y así sucesivamente, cuando yo me vaya a un valor muy positivo, por allá arriba voy a encontrar la función y va a existir. Entonces se dice que esta es una función trascendente porque tiene al seno. También se dice que esta es una función continua. ¿Por qué? Porque en todos los valores del dominio existen valores del contradominio, no hay interrupciones. Entonces también se puede decir que es una función continua. Y por lo que Y también va aumentando, X aumenta, Y aumenta, X aumenta, Y aumenta. Entonces vamos a decir que también es una función creciente. Entonces, esta gráfica se le puede llamar pues, de diferentes formas y cumple. O también se puede decir que es función trigonométrica y función continua y función creciente. ¿De acuerdo? Entonces, así quedaría el primer ejemplo de una función trascendente. Esto que estamos viendo es el complemento del tema de funciones trascendentes. En el siguiente momento, dentro de una media hora, vamos a empezar a ver las funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Vamos a ver de qué se trata. La forma de encontrar el dominio y el contradominio es la misma. Una forma es graficando y razonando. ¿Cuáles serían los posibles valores del dominio y los posibles valores del contradominio? ¿De acuerdo? Entonces ya quedó ahí el primer ejemplo. Vamos a compartirlo por si no lo van a copiar en este momento, lo van a copiar más tarde. Vamos con la siguiente función que dice Y es igual a menos 3 coseno de 3x menos 4. Ahí tenemos una función trigonométrica, una función trascendental. Ese signo menos, pues no se me tiene que escapar. Entonces, les voy a compartir. Y ahí está. Y es igual a menos 3 coseno de 3x menos 4. Es una función coseno que se mueve de manera periódica en el tiempo. ¿Qué significa eso periódica? Que se repite una y otra vez, sube y baja, sube y baja. Entonces, me piden encontrar los valores del dominio. ¿Cuáles serán esos valores del dominio de esta función? Aquí la grafiqué mal. Permítanme. Es que le puse menos, más.
otra la verifiqué mal porque le puse un signo más en vez de un signo menos. Ahora sí, ya está bien. ¿Cuáles serán los valores del dominio de esta función? La 2, de la que ustedes están en su pantalla. Menos infinito, coma infinito. ¿Sí, verdad? Como acabamos de decir, esta función es periódica, se repite. Por la izquierda se repite que va subiendo y va bajando, y por la derecha se repite que va subiendo y va bajando. Entonces, los valores del dominio de esta nueva función va a ser desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Y ya nada más tendríamos que checar cuál sería el valor del contradominio. Me gusta como para un 5 y un 3, menos 3. Entonces, ¿cuáles serían los valores del contradominio para esta función? Contradominio. Menos 5, menos 3. Desde menos 5 hasta menos 3, pero, aquí me equivoqué, vamos a recordar por ahí que menos 5 tenemos que incluirlo dentro de nuestra solución y también al 3, al menos 3. Y ya está. Ahí están los valores del dominio y los valores del contradominio de este ejemplo. Y también es una función trascendental. Este tipo de funciones, pues sí las podemos graficar a mano, claro que sí, cómo no. Nada más que sí nos lleva bastantito tiempo. Ahorita, pues por cuestiones de la clase que dura 2 horas, vamos a hacer lo que estoy haciendo con GeoGebra. Ustedes en su problemario, que apenas voy a subir, van a tener que hacerlo a mano. Que yo me puedo apoyar de GeoGebra, sí, lo pueden hacer con la ayuda de GeoGebra, pero a final de cuentas tienen que hacerlo a mano. No quiero que hagan una gráfica tan grande, sino pues un pequeño bosquejo, una pequeña parte de la gráfica. Porque grafiquen unos 6 puntos, 10 puntos, con eso ya se dan una idea de cuál es el comportamiento de esta gráfica. Y pues ya van a poder encontrar el dominio y el contradominio de este tipo de funciones. Ya está en el grupo el ejemplo número 2. Y miren, el ejemplo número 3 es idéntico. Dice, y es igual a menos coseno de 3x más 1. Ese 1, ¿qué significa? En el ejemplo 2, menos 4. Bueno, pues significa lo siguiente. Hagan de cuenta que aquí tengo un eje imaginario que se llama menos 4, cuando estaba en el ejemplo número 2. Ahora, ese más 1 significa que mi eje va a estar... No es un eje que yo tenga que graficar, sino es un eje imaginario en el cual mi función cosenoidal se desplaza, va, sube por esa línea roja, baja por esa línea roja, sube y baja, sube y baja. Periódicamente se mueve a través de esa línea imaginaria. Entonces, las dos ecuaciones para que ustedes vean el comportamiento.
un pequeño recorte. Ahí está. Ya me llevé la otra, no importa. Eso ya lo tenemos. Entonces, si se fijan, ese valor independiente es un valor que a mí me modifica en el eje Y ciertas unidades. En -4, me lo llevó a la parte de abajo, debajo del eje Y. En +1 me lo llevó arriba del 0 del eje Y quedó en 1. Y es idéntico al de abajo. Entonces, el dominio para esta función pues va a ser parecido al dominio de la otra función, porque existe para cualquier valor de x, existe la función desde -infinito hasta el infinito. Ahí está. ¿Y dónde sí cambia? Pues para los valores de y, ¿no? Ahí sí no se van a parecer a los valores de y de la función número 2, ¿no? Van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo quedarían los valores del contradominio? De 0 al 2 cerrado. Sí, ¿verdad? Del 0 al 2 cerrado en ambos extremos. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, es así como ustedes van a resolver su problemario número 2 del módulo 2. Funciones trascendentes. Vamos a hacer un pequeño cuarto ejemplo, donde también lo vamos a hacer parecido al ejemplo número 3. Pero ahora lo vamos a hacer con el seno. Les voy a compartir el ejemplo número 3. Y ahora voy a poner el ejemplo número 4. Graficado con el ejemplo 1. Está. ¿Quién es quién? Bueno, pues la azulita es la que teníamos del seno y la gris es la nueva. No vayan a confundirse que salieron los dos, no. La 3 es la azulita y la gris es la nueva. Entonces, aquí hay algo importante. Se dice que la diferencia entre el seno y el coseno, ambos son funciones trascendentales, y la diferencia que existe entre ellos es de que hay un recorrido, hay un desfasamiento, se llama. Las dos se comportan de la misma manera, pero una se puede decir que va adelantada de la otra. O si lo vemos de otra forma, una se encuentra atrasada con respecto a la otra. Si lo analizamos en grados, se dice que llevan un desfasamiento, llevan un atraso de 90 grados. ¿Sale? Lleva un atraso de 90 grados o lleva un adelanto de 90 grados una con respecto a la otra.
Esas son las características de la función seno y coseno. Entonces, si me piden calcular también el dominio, contradominio de esta función, ¿cuál sería? Pues el mismo que el de la El 3. de menos infinito. El mismo, Sería el ¿verdad? mismo, profe. Sí, El profe. mismo. Desde 0 hasta 2 el contradominio. Y el valor del dominio y el contradominio, perdón, sería desde menos infinito hasta infinito. Y el contradominio de 0 a 2, porque también nada más existe la función desde 0 hasta 2 en y. Recuerden, tengo que hacer, para saber si existe o no existe, tengo que analizarlo con una línea horizontal para el contradominio. ¿Existe la función por acá abajo? No. ¿Existe la función para cuando y vale menos 2? No, tampoco. Menos punto 1, no. 0, así. Estoy tocando a la función en algún punto, por lo menos ya existe, entonces ya empieza a tomar valores el contradominio. En punto 5, en 1, 1.5, 1.9, 1.9999, muchos valores ahí, hasta llegar al 2, y hay valores del contradominio. ¿Qué pasa si me voy tantito para arriba? 2.8, no, pues ya no hay valores para el contradominio. Entonces, esos valores ya no forman parte de mi conjunto contradominio. Los valores de y. Y para los valores de x, pues aquí sí no hay duda. Aquí sí no hay duda. ¿Hay función? Sí. ¿Hay función? Sí. ¿Hay función? Sí. Y si me voy muy para la izquierda, ¿hay función? Sí. Si me voy muy para la derecha, ¿hay función? Sí. Entonces, los valores del dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito. ¿Alguna duda, alguna pregunta para estos, lo que van a hacer en su próximo problemario? En el examen, ¿cómo vamos a hacer en el examen? Bueno, en el examen va a venir revuelto como número 1. Va a venir funciones algebraicas, funciones trascendentes, funciones exponenciales, funciones, todas las que veamos hasta la siguiente semana, porque resulta que ya viene el examen otra vez. Las calificaciones todavía no las he podido sacar, pero ya tengo que sacarlas. Entonces, ¿cómo va a venir el examen? Pues va a venir revuelto. En algunas, ustedes tienen que graficar rápidamente. En las 2 horas que tienen, grafique. Lo grafico. Lo hago. Encuentra el dominio y el contradominio. En la 2, grafique. Ok. En la 3 ya viene la gráfica. Nada más tengo que razonar cuáles serían los valores del dominio y del contradominio. En la 4 ya les doy la gráfica. ¿Qué tipo de función tengo ahí? ¿Será una exponencial? ¿Será una trigonométrica? ¿Será una logarítmica? Es logarítmica. ¿Cuál sería el dominio y el contradominio de esa función? ¿De acuerdo? Entonces, es algo nuevo, ¿no? Nada más sería cuestión de cómo sacar el dominio y el contradominio y hacer operaciones con mi calculadora. ¿Que me puedo apoyar de un software? Sí. Pues ahora sí que ahí tenemos ya una parte de la solución. Pero en el examen sí tienen que hacerlo a mano, ¿no? Donde se diga grafique, ahí tienen que hacerlo a mano.
libreta. Profe, ¿en el examen se tiene que tabular? Pues hacer una pequeña tabulación ahí rápida, ¿no? 3, Ay, 4 o 5 números, por lo menos las operaciones de los primeros dos, ya lo demás, si no lo quieren escribir, pues no lo escriban. Pero lo que sí no se vale es que ahí está la tabla, ¿no? ¿Y cómo salió? Pues por lo menos tienen que poner las operaciones de dos números, cómo lo hicieron para calcularlo. Ya con eso yo ya voy a saber que que ustedes sí lo llevaron a cabo con las demás. Bueno, vamos al siguiente tema. Funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, voy a compartirles en el grupo este cuarto ejemplo. Entonces, ustedes, si en el examen no quieren batallar, pues pueden conseguirse un par de hojas milimétricas. Y pues ya casi está trazado, ¿no? Todo el plano cartesiano. Ya me ahorro un poco de trabajo. Si lo quieren hacer en su libreta, pues en su libreta está bien. Ahora vamos a conocer las funciones logarítmicas y exponenciales. Primer ejemplo. Logarítmicas Las funciones logarítmicas son aquellas que involucran al logaritmo. Si ustedes tienen una calculadora ahí en la mano, tenemos dos tipos de logaritmos en la calculadora. Uno que es de base 10, que dice log, y el otro que es logaritmo natural. Vamos a ver las dos. Ejemplo 1 dice y es igual al logaritmo natural de x. Entonces lo llevo a mi plano. Y ahí está. Y es igual al logaritmo natural de x. ¿Cómo hago la tabla de esto? Pues saquen sus calculadoras y pónganle ahí, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tabla aquí. No la voy a escribir, pero la voy a explicar. Si yo tomo mi calculadora y digo que x vale 1, ¿cuánto va a valer y? ¿Alguien me puede decir cómo lo saco? 0, ¿no, profe? 0. Recuerden, en vez de poner el valor de x, voy a poner el valor de y. Entonces tomo mi calculadora y aprieto la tecla logaritmo natural y le pongo 0, entre paréntesis. Logaritmo natural de 0, perdón, 1. Logaritmo natural de 1 igual, y me da y que vale 0. Y ahí está. Cuando x vale 1, aquí está, y vale 0.
A ver, cuando x vale 2, tomo mi calculadora y pongo logaritmo natural de 2.69. Cuando x vale 2, y vale 0.69. Arribita está el 1. Entonces, ahí está. Ya tengo 2 puntos. Ya tengo 2 puntos de mi gráfica. A ver, cuando x vale 8, me voy a ir hasta por acá. Cuando x vale 8, logaritmo natural de 8, que es lo que vale x. Y dice que es 2.07, arribita del 2, y ahí está. Y así, si yo le pongo de 12, pues me va a dar más o menos como 2.4. Si yo le pongo de 14, me va a dar un poquito más arriba. Y así, si yo me voy al infinito. Pero quiero que observen qué es lo que pasa cuando yo me acerco. Logaritmo natural de 0.5. ¿Cuánto les da? Menos 0.6. Menos 0.6, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Aquí está más o menos, ¿no? Pero me voy a acercar al 0. Logaritmo natural de 0.1. ¿Cuánto les da? Menos 2.3. 2, ¿verdad? Dice, me voy acercando y ya bajó rápidamente hasta por acá. Menos 2.3 por acá. Y si yo me acerco, ahora no es 0.1, sino 0.01. Logaritmo natural de 0.01. Menos 4.6. Me voy pegando al 0 y ya estoy por acá. Y así. Logaritmo natural, 5 ceros y el 1. 0.00001. 5 ceros y el 1. ¿Cuánto les da? 5 ceros, punto, 5 ceros. Y aquí ya no me alcanzó, ¿no? Da menos 13. Está por acá abajo. Por la derecha. Se dice que me voy al 0 por la derecha. El valor de y va creciendo súbitamente de forma negativa. Y si yo en vez de ponerle 5 ceros le pongo 10 ceros, 3, 6, 9, 10, 11 ceros le puse. Menos 25. Menos 25, entonces va hasta por ahí abajo. ¿Y qué pasa cuando le ponemos 0? Infinito. Aquí en mi calculadora, error, dice. Ahí les está dando la respuesta. Cuando para valores del dominio de 0, ya no existe la función. Desapareció. Si yo le doy un valor negativo, logaritmo natural de menos 2 de L, error, Error, profe. ya les está dando la respuesta. Ya no hay función, ya no hay para menos 4, para menos 10, para menos 1000, ya no hay. ¿A partir de dónde hay? A partir de 0, porque si lo toco, cuando hago x igual a 0, cuando lo toco, error, pues no existe. Entonces aquí
vamos a aprender un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo concepto? Una línea imaginaria llamada asíntota. ¿Qué es eso de asíntota? Bueno, pues es una línea imaginaria que yo puedo graficar aquí, y es una línea con la cual la función se empieza a acercar a esa línea, pero nunca la va a tocar. Es una línea recta o vertical que puedo poner, y entonces la asíntota para este ejemplo sería cuando x vale 0. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde empieza, a partir de ahí hacia la derecha, empieza a formarse la función y empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Entonces, aquí vamos a ponerle que esta es la asíntota vertical. Tiene como ecuación x igual a 0. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿cuáles van a ser los valores del dominio de esta función? Cero coma infinito. El dominio, bien, abierto, 0, hasta el infinito, abierto también. No lo voy a poder tocar ni por la izquierda, y no lo voy a poder tocar ni por la derecha. ¿Vale? Ahí están los valores del dominio. ¿Y cuáles serán los valores del contradominio? De menos infinito puede ser infinito. Y desde menos infinito hasta el infinito. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué desde menos infinito hasta el infinito? Porque sí, sí tenemos función, pues. Lo ponemos por ahí, a ver. Vamos a hacer nuestra prueba de recta. Color azul. Vale. ¿Hay gráfica? No. ¿Hay gráfica? No. No. En 0 ya vimos que no, marca error. Apenas le doy tantito a la derecha, punto 00, 100 unos, 100 ceros y ya aparece la función. Entonces los valores del dominio sería a partir de 0 sin tocarlo. 4, sí. 10, sí. 14, sí. Si le pongo logaritmo natural de 1000, sí. Por allá arriba. Logaritmo natural de 1.000.000, sí. Y sí. Esos son los valores del dominio. Y para los valores del contradominio, pues tengo que hacer mi recta horizontal. Hasta por acá abajo me voy en menos 100. Si hay una línea que va hacia abajo, entre más me acerco al 0, más se va a ir hacia abajo. Si le pongo 1.000.000 de ceros y un 1, me va a dar un valor negativo muy grande. Hasta por allá está. Por tal motivo, la función en el contradominio existe desde menos infinito, pasa por 0, 1, 2, 3. Aquí no lo vemos porque va creciendo muy suave, va creciendo, pero va creciendo. Y si le doy el logaritmo natural de 100 millones, hasta por ahí arriba lo voy a encontrar, pero sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, mis valores del contradominio va a ser desde menos infinito hasta el infinito. Y ya quedó este ejemplo.
Entonces les voy a compartir este nuevo ejemplo. Ok, ¿qué pasará si yo al ejemplo número 2 le pongo un negativo? También es una función logarítmica. No sé cómo salga. Pero ese negativo es un espejo. Como si le pusieran un espejo. Y van a ver lo que sucede. La voy a graficar para que ustedes la puedan la podamos analizar. Y las voy a poner las dos juntas para que logaritmo natural de x y menos logaritmo natural. Ahí está. Es un espejo que yo le puse en la parte de abajo. Y esta también es una función logarítmica. Y me piden calcular su dominio y su contradominio. Entonces, y es igual a menos logaritmo natural de x. ¿Cuál será su dominio? Cero coma infinito. Es el mismo. Si es de 0 al infinito, ¿verdad? Muy bien. Sin tocarlo. Y los valores del contradominio es el mismo del otro, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Aquí, desde menos infinito, viene creciendo muy suave. Viene creciendo muy suave, pero viene creciendo. Desde menos infinito. Cuando llega al 0 en y, de ahí empieza a subir súbitamente. Entre más me acerque al 0 en x, más va a empezar a subir esa gráfica. Pero va a existir. ¿Qué pasa si a esta función le pones logarítmica? En vez de ponerle logaritmo natural de x, le pongo logaritmo natural de x más 2. Vamos con el tercer ejemplo. Las voy a graficar ahí mismo para que vean el efecto. Dentro del paréntesis a ese x le puse un más 1.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mi función está de color rojo. Ahí están las dos anteriores y la nueva de color rojo. Fíjense lo que pasó con ese. Ah, más 2 era, ¿no? Le puse más 1. Bueno, aquí vamos a modificar esto. Era más 2, le puse más 1. Fíjense lo que pasó por la culpa de ese 1. Me movió tantito la función logaritmo. Entonces mi asíntota también me la movió. Esa recta imaginaria que se está acercando a mi función logarítmica ya cambió, y también ya cambió mi dominio y mi contradominio. ¿Cuáles serán los nuevos valores del dominio? Menos 1, infinito. ¿Sí, verdad? Pues esa pequeña modificación ahí, pues ya hay que estar alertas, ¿no? Para, pues ya es menos 1. El contradominio, pues es de menos infinito hasta el infinito. Eso sí siempre va a existir. Hago mi prueba de la línea recta horizontal, me voy a dar cuenta que sí existe la gráfica, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, la función donde ocupamos el logaritmo de base es muy parecida. Son logaritmos también. Nada más que su nomenclatura es log. No se pone aquí un 10, aquí va un 10. Sin embargo, cuando queremos decir logaritmo de base 5, pues sí le tenemos que poner aquí un 5. Logaritmo de base 2, le tenemos que poner un 2, aquí un subíndice a log. Pero como el logaritmo de base 10 se ocupa bastante, entonces en las calculadoras nada más viene el log. Y se entiende que es el logaritmo de base 10. ¿Y cómo será esa gráfica? ¿Cómo lo sacamos con la calculadora? Ah, bueno, pues ahí ya no vamos a ocupar logaritmo natural. Ahí vamos a ocupar log. Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, log de
log de 2. Entonces ocupamos la tecla log. Log de 2, ¿cuánto les da ahí? 0.30. Así es, ¿no? Vamos a ubicarlo aquí en nuestra gráfica. Por acá está, 0.30. Y así, si quiero ubicar más puntos, log de 10, por ejemplo, dice aquí que el logaritmo natural de 10 es 1, perdón, logaritmo de base 10 es 1, y ahí está, efectivamente, ahí está el 1, a la mitad, entre el 1 y el 2. Log de 0.5, nos vamos acercando al 0, dice que es 0.5, por acá está, dice que es menos 0.3, y así nos vamos acercando al 0, y sorpresa, ¿no? Cuando le doy 0, error, error, de menos 2, error, de menos 4, error. Entonces, también tienen asíntotas, su asíntota, la función logarítmica de base 10. En este caso, la asíntota sería cuando x vale 0, una línea vertical. Y los de dominio pues, van a ser desde 0, sin tocarlo, hasta el infinito. Los valores del contradominio, lo que ya hicimos, desde menos infinito hasta el infinito. ¿Alguna duda de las funciones logarítmicas? Entonces, vamos a pasar a las funciones exponenciales. Funciones exponenciales, estamos hablando de la función donde involucra al número de Euler, es esa E. Igual, para poder graficar este tipo de funciones tengo que hacer una tabla, los valores de X que yo decida. El problema es, por ejemplo, con las funciones logarítmicas, si yo le daba a X un valor negativo, pues iba a marcar error. Entonces ahí de forma inmediata me estaba diciendo, me dice la calculadora, no, dale otros valores porque ahí no hay gráfica. Ahorita que ya las conocemos, más o menos ya tienen una idea de qué valores le pueden dar
a la función para encontrar los valores de y. Si por ahí les marca error, quiere decir que ese valor de x nunca me va a proporcionar un valor de y. Entonces, en las funciones exponenciales, pues también yo tengo que darle valores a x y cuando haga mis operaciones voy a obtener los valores de y. Entonces, vamos a graficar esta para ver cómo está. Vamos a ver de qué se trata. Ahí está. Esa es la función y es igual a e a la x, el número de Euler elevado a la x potencia. Un exponente que va a variar. Si yo digo que x vale 0, pues va a ser e a la 0. Si yo digo que x vale 8, va a ser e a la 8. Y al hacer las operaciones con mi calculadora, pues ahí me va a dar el valor de y. Entonces, este tipo de curvas, este tipo de funciones, es una función que viene muy pegada al 0. Y conforme x va aumentando de valor, se va despegando del 0 hasta llegar al grado que empieza a subir súbitamente y de ahí se va a un valor muy, muy grande súbitamente al infinito. Entonces, por ahí en sus calculadoras me van a ayudar. Vamos a ver varios puntos de esta función. Por ejemplo, e a la menos 10. En las calculadoras van a apretar la tecla E y luego dice ahí, pongan el número, que es el valor de x, el exponente. Vamos a ver cómo lo hago aquí. E a la menos 10. ¿Cuánto les da a ustedes? $4.5 por 10 a la menos 5. 4.5 por 10 a la menos 5. Quiere decir que es 0.00045, ¿verdad? Muchos ceros. Y el 4539999. ¿Qué quiere decir? Que y vale apenas ligeramente arriba del 0. Eso es lo que vale y cuando x vale menos 10. Vamos a ser un poquito más generosos. Vámonos a 4, a menos 4, cuando x vale menos 4. Y ya tomó un valor más tranquilo, más graficable. E a la menos 4 da 0.01, ¿verdad? Ya se despegó más claro del 0. Y si le doy menos 2, 0.13, profe. ya se despegó más. Y E a la 0 1.
Sí, ¿verdad? Y ahí está, llévale 1. Y así. Cuando e a la 2 va a dar un valor como de 6 puntos y algo, 7. E a la 4 se va a ir hasta por acá arriba, y así. Entonces los valores del dominio van a ser desde menos infinito hasta infinito. Cualquier valor que yo le dé a x, cualquiera, me va a dar un valor de y arriba de 0. Muy pequeñito, pero va a dar un valor. Si me voy al infinito, ahí me va a dar un valor de y muy grande. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores del contradominio? Desde 0 hasta infinito. Así es, desde 0 sin tocarlo, ¿eh? Porque cualquier valor que yo le dé a x, no me va a dar 0, pues no va a dar en y 0 hasta el infinito. Y ya quedó. Y así. Profe, yo tengo una duda. Para sacar los valores, ¿cómo dijo que era la operación? Ok. Para sacar los valores, para hacer nuestra tabla, pues hay que hacer nuestra tablita, ¿no? Ponemos los valores de x. Sí, profe, sí, profe. Los que yo quiera. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y ahora, ¿cómo saco los valores de y? Bueno, pues por ahí en sus calculadoras hay una tecla que dice E. Hay que apretarla. Y ya se escribe el E, el número ahí en su calculadora. Y la misma calculadora sabe, que está en la espera del exponente. Ya nada más hay que escribir el valor del exponente. Por ejemplo, e a la menos 2. Yo aquí en mi calculadora, e a la menos 2, y dice que es punto 13. Y aquí está. Cuando x vale menos 2, y vale punto 13, positivo. Por aquí está.
Y ahí está de color verde e a la x más 2. Igual salen con la calculadora, tienen que salir todos esos valores. Entonces, para esta función y es igual a e a la x más 2, ¿cuáles serían los valores del dominio y cuáles serían los valores del contradominio? Dominio desde menos infinito hasta infinito. Muy bien, ¿y el contradominio? Desde 2 hasta infinito. De acuerdo. ¿Quedó, no? Ya estamos aprendiendo. Ya nada más sería cuestión de ver lo del cómo graficar, ¿no? Pero denme chance para la próxima clase. Tengo ahí una aplicación de calculadora. Y ya vemos ese pequeño punto en 5 minutos, ¿no? Pero con lo que respecta al dominio y el contradominio, ahí está, de color verde. El dominio, perdón, la gráfica de color verde, su dominio es desde menos infinito hasta infinito. Y su contradominio a partir de 2, porque abajo de 2 no existe la gráfica. Y también ahí tengo una asíntota, nada más que esta es una asíntota horizontal, ¿no? Es como una línea imaginaria a la cual la gráfica se acerca, pero nunca la va a tocar. Y la ecuación de esta sería y es igual a 0, perdón, a 2. Ecuación de esa asíntota. Cuando estaba horizontal lo puse el valor de x igual a 1, 2, 3, y esta como está vertical, y vale 2, y vale 3, y vale 4. Bueno, estudien las imágenes que les proporcioné en el grupo. Y si tienen alguna duda, estudienlo bien. Si tienen alguna duda, pues ya lo veríamos. Vamos a procesarlo un poco. Ya lo discutimos en la siguiente clase. Vamos a retomar este tema de exponenciales con logarítmicas y lo cerramos. Y ya de ahí nos vamos a otro tipo de funciones para la otra semana. Y cerramos el tema de funciones la otra semana con el examen. ¿Vale? Entonces, estudien las imágenes y nos veríamos la siguiente clase. Sale, profe.
Yo, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe.